Muchas gracias. Felicitar al doctor Leonardo Pastorino por su elección como presidente de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios y a toda la nueva miembros, a don Pablo Amat, a Luis Fachano, Vanessa Fischer, Yoya Machoni, toda la nueva junta directiva que no tengo la menor duda de que será don Ángel Sánchez también, no tengo la menor duda de que será un equipo de trabajo muy eficiente. Mi exposición, como puede observarse, trata sobre el acceso a la justicia agraria para pueblos indígenas aquí en Costa Rica. Es más o menos contarles a ustedes cuál ha sido la labor que hemos realizado dentro de la institución para la cual laboro, que es el Poder Judicial, en el que me desempeño como jueza agraria. Y hemos hecho algunas políticas de acceso a la justicia agraria para los pueblos indígenas, partiendo de la diversidad cultural con la que cuenta nuestro país. Algunas personas consideran que Costa Rica no tiene población indígena porque estando en el Valle Central no se observa esta población que está más que todo habitando en zona rural. Nosotros contamos con 8 etnias distintas que tienen su propia cultura, su propio idioma, como la etnia Maleku, Chorotega, Huetar, Cabécares, Bribris, Teribes, Bruncas, Noes, Buglé. Y esta población representa un 2.42% de la población total de nuestro país y ocupan en 24 territorios el 7% de nuestro territorio nacional. ¿Esto qué nos viene a arrojar este dato? De que Costa Rica es un país pluricultural, al igual que otros países de Latinoamérica y del planeta. Y la justicia que impartamos no podemos hacerla haciendo caso omiso de esta realidad, de estas distintas cosmovisiones para estas comunidades que también reclaman la aplicación de la justicia para sus pueblos. Entonces partimos de esta coexistencia de multiculturalidad y pluralismo jurídico, es decir, tenemos que ver también cuáles son su derecho propio, sus propias costumbres de resolver los conflictos y no imponer los nuestros desde la cosmovisión no indígena, sino ponernos en los zapatos de ellos y entender mejor el problema. Este es el mapa de Costa Rica. Aquí se observan las diferentes etnias distribuidas en los 24 territorios. Nosotros nos encontramos en la parte central, San José. Tenemos cerca 2 comunidades, Quitirricí y Zapatón, que corresponden a los huetares. En Guanacaste está Matambú. A la zona norte, con la frontera con Nicaragua, están los Huatuzos. Y la parte donde está la mayor densidad poblacional de personas indígenas es en el sector de Talamanca. Partimos de un marco jurídico que aquí no voy a profundizar porque sé que todos lo conocen. En una normativa judicial nacional tenemos la Constitución Política, que son las normas de acceso a la justicia en equidad para toda la población. Tenemos leyes y decretos como la ley indígena, la ley CONAI, que es la ley de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, que establece políticas para estas comunidades, y también decretos como por ejemplo la obligatoriedad de que la educación sea bilingüe y biocultural. Contamos también con la aprobación de instrumentos internacionales como el Convenio 169, las 100 reglas de Brasilia, Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación, Convención Americana de Derechos Humanos, y ahora, junio reciente, se declaró por la OEA, después de 17 años de estar intentando la
la proclama de esta Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Es decir, contamos en nuestro país y otros países de Latinoamérica con un marco jurídico fuerte con el cual se puede comenzar a trabajar en la resolución de casos de conflictos indígenas, pero aplicando la cosmovisión y respetando esa autonomía de los pueblos. Les voy a hablar de la política que se ha desarrollado en el Poder Judicial de Costa Rica, o sea, cómo hemos materializado con hechos concretos para facilitarles el acceso. Por ejemplo, en la jurisdicción agraria tenemos lo que es el patrocinio letrado, que es el patrocinio gratuito, o sea, tienen la posibilidad de pedir un defensor público agrario para que establezca demandas y también para que se defiendan. Sin embargo, es un reto porque este patrocinio letrado gratuito solo aplica para la materia agraria y no tenemos la posibilidad para otras materias como la contencioso administrativo y familiar, etcétera. Entonces, eso es uno de los retos que tenemos como institución, el proveer también ese patrocinio letrado para otras materias. Se ha dispuesto también que las diligencias judiciales sean in situ, es decir, que en lugar de que las personas usuarias indígenas vengan a nuestros despachos, que sea el juez el que se desplace a la comunidad. Asistencia económica, cuando se requiera trasladarse a algún despacho o hacer la diligencia judicial, el Poder Judicial les entrega una suma de dinero para solventar esos gastos. También el trato preferencial y prioritario, esto es decir, que si al despacho llega una persona usuaria indígena, tiene que atendérsele de primero y no dejarlo ahí esperando todo un rato prolongado. Y no solo la atención del público en el momento que llegan al despacho, sino la resolución del caso, que sea en forma prioritaria con relación a otros usuarios que no son indígenas. Y también este trato preferencial y prioritario comprende un trato cortés y respetuoso, amable, tratando de comprender la necesidad del usuario. Muchas de estas personas no saben hablar español y les cuesta la comunicación porque vienen a pedir justicia con un idioma propio de su etnia. Entonces, en este caso, parte de lo que es ese trato prioritario preferencial es que el empleado judicial detecte esa necesidad y ordene un traductor o un intérprete para comprender mejor el requerimiento de justicia. Otro aspecto es que los señalamientos que se fijen de las audiencias tienen que ser dentro de un horario accesible, atendiendo a las particularidades de cada zona. Si estamos aquí en el área metropolitana, es entendible que se puede llegar en una hora, media hora, pero cuando estamos en zona rural, tenemos que considerar que esas personas a veces tienen que salir un día antes de la montaña para poder llegar al casco o cabecera de cantón donde está el despacho. Entonces, cuando se hacen estas diligencias, debe considerarse, a la hora de hacer el señalamiento, debe considerarse también todo el viacrucis que el usuario tiene que hacer para trasladarse y llegar hasta nuestros despachos. Es un poco de sensibilización, de ponernos en ese mundo, ¿verdad? No dictar justicia creyendo de que todos tienen iguales condiciones, sino que tenemos que comprender que este tipo de población tiene también sus limitantes. Las otras políticas es que se deben establecer canales de comunicación. Hemos realizado cuñas radiales para que sean transmitidas en las mismas radios locales de los territorios indígenas y promover los servicios que el Poder Judicial da para que puedan poner sus denuncias.
También esto implica la coordinación con otras entidades para requerir documentos a la brevedad posible, no poner a la persona indígena a que anden de institución a institución buscando la información que se requiera, sino que se establecen como lazos de comunicación interinstitucional para facilitar la consecución de los documentos necesarios. Se deben aplicar también las directrices de no revictimización en las denuncias penales, el derecho a los intérpretes y traductores, en los distintivos de los expedientes, se pone un distintivo en la carátula de los expedientes. Eso es porque para lograr determinar en nuestro circulante, donde hay muchos expedientes, determinar cuál asunto, por el color, un cintillo fosforescente rojo, que así llama la atención de que es asunto indígena, lo que significa que tiene que salir con atención prioritaria. También el juez tiene que valorar la aplicación de peritajes culturales. Esto es una herramienta importante para que el juez comprenda cuál es la cosmovisión y el tener un mejor conocimiento de esa realidad, así su fallo puede ser más ajustado a una verdad real y no formal. Se cuenta también con un protocolo de toma de denuncias, se preguntan los datos completos, dónde viene, si comprende bien el español, si requiere de traductor y se le informa de que existe defensa pública gratuita, que su denuncia la puede establecer oral y también contamos con un estatuto de la justicia en ese mismo sentido. Esta foto lo que quería representar o lo que quiero representar aquí es que estas políticas de accesibilidad no son brindadas por la institución en forma unilateral desde un escritorio desde San José, sino que desde el año 2005 a la fecha, que es cuando se empieza a establecer esta necesidad de reglas de acceso a la justicia, nos hemos trasladado al campo, a las comunidades y que sean ellos que nos expresen qué es lo que necesitan para mejorar la atención y parte de lo que les he explicado como reglas de acceso ha sido gestionado por ellos mismos. Estas son fotos tomadas en una actividad que hicimos en Bribrita, Talamanca y la institución provee toda la logística necesaria para que los funcionarios nos traslademos a esas zonas que por lo general son inhóspitas, hay que cruzar ríos caudalosos y es todo un recorrido bastante largo. Ahora imagínense si nosotros que teniendo esos recursos se hace un poco incómodo, ahora al revés, ellos tener que venir hacia nosotros a requerir justicia, se les haría todavía más complicado. Hemos hecho estos avances, pero aún falta mucho por hacer. Tenemos algunos retos. Ya les hablé sobre el patrocinio letrado para otras materias. Se requiere capacitación a funcionarios judiciales y demás servicios públicos, no solo a los judiciales, sino a los de servicios de salud, educación, policía. Se requiere más sensibilización de la población y también de los operadores del derecho. Otro reto es que falta la ejecución de decisiones judiciales y la dificultad para tutelar el derecho de propiedad indígena. Ya me sacaron la tarjeta amarilla, entonces voy a ser más resumida porque ya veo que viene la roja. Eso desde el punto de vista de aspectos con relación a atención con el usuario, pero ya lo que es la parte sustantiva, como jueces, cuando nos toca resolver el conflicto, el Tribunal Agrario resuelto algunos casos donde hemos aplicado toda esta normativa nacional y también internacional ratificada por nuestro país. Por ejemplo, en este caso primero que les expongo es con relación al voto 468F/2004. Este caso es sobre propiedad indígena, donde decíamos que reconocíamos que es inalienable e imprescriptible y que no es posible titular como propiedad individual. Se trataba de un caso donde por medio de información posesoria una persona quería que fuera inscrita para sí en el registro público
un terreno que estaba dentro del territorio indígena. Entonces se le dijo que no, porque la propiedad indígena es comunitaria, es comunal, no es factible ser apropiada por particulares. El otro caso, también sobre propiedad, es que la propiedad se inscribe a nombre de la asociación comunal indígena, al ser una propiedad colectiva. El hecho que esté inscrita en el registro público no implica que no sea demanial, no desvirtúa la demanialidad, la cual va a persistir. Es para aspectos registrales. Cuando se logra delimitar el territorio indígena, entonces se inscribe como finca independiente en el registro público. Y en este caso también, además de ese concepto de que no se desvirtúa la demanialidad, se deja claro con base en el artículo 5 de la ley indígena que cuando una persona no indígena invade territorio indígena y hace actos posesorios ilegítimos, no tiene derecho a que le sean pagados los daños y perjuicios ni pago de mejoras, porque su posesión tiene causa ilegítima. Así, en forma clara, lo expone el artículo 5. Por lo tanto, no requeriría indemnización alguna para el no indígena que solicite que se le indemnice, ¿verdad? Porque si su posesión fue ilegítima, no tendría entonces… En este caso específico, en territorio indígena, no le sería indemnizable. La propiedad indígena es inembargable. Se habla de que en un proceso declarativo no es necesario traer como parte, como litisconsorcio necesario a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, porque esto es reconocer… El que no se tenga que traer a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas es indicar que ellos tienen sus propios organismos representativos y que no requieren de un órgano estatal que los represente, sino que ellos tienen sus propias formas autónomas para defender sus derechos. Y ya para concluir, porque… un minuto. Para concluir, es importante reconocer el derecho consuetudinario indígena con respecto a la transmisión y el ejercicio de la posesión. La posesión en algunas etnias, como el caso de la comunidad bribri, se transmite en forma matrilineal, es decir, se transmite de la madre hacia las hijas. Y son formas, conceptos de transmisión distintos a los conceptos de posesión agraria común. Entonces, para resolver este tipo de conflictos tenemos que adentrarnos en lo que es la cultura, sus costumbres, y siempre y cuando estas no rayen con el respeto a los derechos humanos. Si son costumbres que son violatorias de derechos humanos, entonces ahí no aplica la norma de respeto al derecho consuetudinario, sino que prevalece la aplicación de los derechos humanos. No se puede usucapiar territorio indígena, es imprescriptible y propiedad comunal. Y bueno, partiendo de esta idea de que todos somos igualmente diferentes y reconociendo las diferencias y especialidades de cada grupo, se puede dictar una justicia real por una sociedad más equitativa, mayor igualdad que conlleva la paz social. Ese es el objetivo del derecho agrario, contribuir a la paz social. Si aplicamos un derecho agrario reconociendo estas diferencias y reconociendo que somos igualmente diferentes, vamos a lograr una justicia más real, más equitativa para una Costa Rica más democrática. Estos son mis correos electrónicos por si alguna persona requiere más datos sobre cómo hemos desarrollado el tema en nuestro país. Esta es un rancho de una comunidad bribri en Talamanca. Muchísimas gracias.